Análisis de datos en tablas de contingencia, llamadas también tablas cruzadas o tablas de doble entrada. Las tablas de contingencia sirven para representar la relación entre las variables categóricas, de tal modo que la tabla de contingencia más simple que existe es aquella que relaciona a dos variables dicotómicas. En su interior se generan 4 espacios o 4 núcleos. Es por esta razón que a esta tabla tetranucleada también se le denomina tabla tetracórica. Representamos a cada uno de estos espacios o núcleos con los números 1, 2, 3 y 4, o también con las letras A, B, C y D. De tal forma que esto nos ayuda a darle una nomenclatura a los marginales tanto en forma horizontal como en forma vertical. Por supuesto, la suma de estas 4 casillas, A más B más C más D, es igual a n minúscula, el tamaño de la muestra analizada. En una tabla de contingencia participan 2 variables. Una de ellas es la variable de estudio necesariamente, y la otra variable es una variable secundaria que no es la variable de estudio. A su vez, tendremos que identificar en una tabla de contingencia quién es la variable aleatoria, quién es la variable fija. Una variable aleatoria es una variable cuya distribución recién se va a conocer después de la recogida de datos. En cambio, una variable fija es una variable cuya distribución se conoce antes de realizar la recogida de datos. Por ejemplo, si yo quiero comparar 2 grupos de estudiantes, vamos a suponer un salón A y un salón B, ambos tienen 30 estudiantes en cada grupo. Voy a comparar el rendimiento académico. Ahí tengo 2 variables. La primera variable es salón de clase y sus categorías son A y B. La otra variable es el rendimiento académico. Como yo ya sé antes de ejecutar el trabajo de investigación que tengo 30 alumnos en el grupo A y 30 alumnos en el grupo B, esto es una variable fija. Conozco esa distribución antes de realizar la recogida de datos. Lo que no conozco es el rendimiento académico de los estudiantes. Es lo que voy a medir en el desarrollo de mi trabajo de investigación. Como no conozco esa variable, entonces es aleatoria. En una tabla de contingencia, los porcentajes que presentamos van a depender de quién es la variable fija y quién es la variable aleatoria. La variable fija, por lo general, son conformadas por 2 grupos del mismo tamaño. Vamos a suponer 30 casos y 30 controles. 30 para el grupo experimental y 30 para el grupo blanco. Entonces, no resulta interesante hacer una distribución de 2 grupos del mismo tamaño. Por lo tanto, los porcentajes los presentaremos en función a la variable aleatoria. Quiere decir que en este caso los porcentajes se determinarán de forma vertical. Vamos a ver cómo trabajar esto en una tabla de contingencia creada en el programa estadístico SPSS. Y para este ejercicio estamos adjuntando una matriz de datos que está compuesta por 100 registros. Sin embargo, vamos a obtener una muestra aleatoria de esta matriz de datos. La finalidad es que cada participante tenga una matriz de datos distinta y los resultados de cada participante sean también distintos. Y esto nos permitirá generar discusiones a lo largo del entrenamiento. Para reducir esta matriz de datos a un número de 50 registros, nos vamos a ir a Datos, Seleccionar casos, vamos a elegir Muestra aleatoria de casos, Ejemplo, seleccionamos exactamente 50, que viene a ser la mitad. Yo voy a colocar aquí 60, pero tú vas a colocar el código que se te asigne para el desarrollo de este ejercicio. Así que atento al código que se te va a suministrar, porque cada participante tendrá un código distinto
de tal forma que los resultados para cada participante también serán distintos. Enseguida le vamos a dar en continuar, seleccionamos la opción eliminar casos no seleccionados y le damos en aceptar. Vamos a ver que nuestra matriz de datos se ha reducido únicamente a 50 casos y cada participante tiene un grupo totalmente distinto. Ahora sí, vamos a construir nuestra tabla de contingencia, vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Hacemos un clic. Enseguida vamos a seleccionar el hábito de fumar para las filas y el cáncer de pulmón para las columnas. Estamos analizando dos variables. Luego hacemos un clic donde dice casillas y por defecto la tabla va a contener las observaciones, los recuentos. Adicionalmente, nosotros necesitamos los porcentajes y esta vez los vamos a pedir por columnas. Continuar y aceptar. Si te fijas, en la tabla de contingencia, el 100% se suma de forma vertical. Y esta es la tabla que necesitamos según nuestra presentación, porque en la parte superior se encuentra la variable fija y la variable aleatoria es la que se desglosa en porcentajes. Veamos nuestra tabla y esto es así. De 22 personas que tienen cáncer de pulmón, el 63,6% tenía el hábito de fumar y en 28 personas que no tienen cáncer de pulmón, el 32,1% tiene el hábito de fumar. De tal forma que estamos comparando la proporción de personas que tienen el hábito de fumar en dos grupos, con cáncer de pulmón y sin cáncer de pulmón. Vamos a llevar esta información a nuestra hoja de trabajo para nuestra presentación. Aquí lo tenemos ya. Y esta tabla representa a una comparación denominada diseño de casos y controles. Para saber si el hábito de fumar es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, lo que tenemos que hacer es buscar un conjunto de personas que tienen el cáncer de pulmón y compararlas con un conjunto de personas que no tienen el cáncer de pulmón. Enseguida, averiguar en cada grupo cuál es la frecuencia del hábito de fumar. Por eso es que los porcentajes se obtienen hacia abajo, en vertical. 63,6% es 14 de 22 y 32,1% es 9 de 28. Entonces lo que comparamos son la proporción de fumadores en cada grupo. Ahora nos vamos a pasar a una siguiente presentación. Esta vez vamos a calcular los porcentajes pero en forma horizontal. Es decir que vamos a pasar la variable fija hacia el costado izquierdo y la variable aleatoria estará en la parte superior. Esto es totalmente distinto a lo que habíamos visto anteriormente. Si regresamos, antes la variable fija estaba arriba y la variable fija es la que determina la presentación de los porcentajes. Pero en esta nueva tabla que vamos a realizar, la variable fija está al costado. Por lo tanto, será quien determine la presentación de porcentajes en forma horizontal. Esta vez nos interesa conocer cómo está distribuida la variable aleatoria en los dos factores que vamos a analizar. Y para esto vamos a ir a nuestra hoja de trabajo y hemos cambiado los nombres de las variables. Vamos a trabajar con la misma matriz de datos que tenemos hasta ahora, pero vamos a cambiar la nomenclatura para entender mejor el ejercicio. Esta vez la variable se llama exposición al sílice, la primera variable, y la voy a copiar en mi matriz de datos. Aquí, esta vez es exposición al sílice. Y la segunda variable es la fibrosis pulmonar. Ese es el nombre que le voy a colocar a la segunda variable. Entonces aquí en nombres cortos pondré sílice y esta vez fibrosis. Se trata de la misma variable, no vamos a cambiar nada más, es que queremos utilizar los mismos datos para no adjuntar más matrices de datos. Vamos a irnos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. La exposición al sílice se queda en el mismo lugar porque lo teníamos al costado izquierdo. La variable que va a la izquierda es la primera que se coloca y luego se coloca la variable que va arriba.
En nuestra tabla de contingencia primero está la exposición al sílice y luego la fibrosis pulmonar. Ese es el orden. Entonces aquí los dejamos tal y como están. Pero en casillas hacemos un clic y ya no necesitamos los porcentajes por columna, sino esta vez por fila. Vamos a cambiar esta opción y luego le vamos a dar en continuar para enseguida darle a aceptar. Y si te fijas ahora, los porcentajes ya no están calculados hacia abajo, sino hacia la derecha. Esta vez quien determina el cálculo del 100% es la variable exposición al sílice y vamos a explicar por qué. Pero antes nos vamos a llevar esta información a nuestra hoja de trabajo porque siempre necesitamos darle una presentación formal. Entonces estos datos los vas a copiar a tu hoja de trabajo que estamos adjuntando con este ejercicio. Enseguida lo voy a hacer en esta presentación. Aquí tengo ya los resultados y la diferencia con la tabla anterior es que los porcentajes ahora se han calculado en forma horizontal. En nuestra primera tabla se habían calculado en forma vertical. ¿Y por qué? Vamos a explicar. Queremos relacionar la exposición al sílice y la fibrosis pulmonar en un estudio de cohortes. Vamos a suponer que identificamos a 23 personas que están expuestas al sílice como los trabajadores de la mina y 27 personas que no están expuestas al sílice y les vamos a hacer un seguimiento de 10 años. En 10 años resulta que de las personas expuestas al sílice, 14 hacen fibrosis pulmonar. Y de las personas que no estaban expuestas al sílice, 8 hacen fibrosis pulmonar. Por lo tanto, en el grupo expuesto tenemos 14 de 23 y esto hace un 60,9%. En el grupo no expuesto al sílice es 8 de 27 y eso hace un 29,6%. De tal modo que la fibrosis pulmonar es más frecuente en las personas que están expuestas al sílice respecto de las personas que no están expuestas al sílice. Como puedes observar, la variable aleatoria es fibrosis pulmonar porque no conocemos la distribución de esta variable en el momento en que planeamos el trabajo de investigación. En cambio, cuando iniciamos el trabajo de investigación, ya teníamos 23 personas identificadas como expuestas al sílice y 27 que no estaban expuestas. Por eso la exposición al sílice es la variable fija y la fibrosis pulmonar la variable aleatoria. De tal modo que la variable fija determina el cálculo de los porcentajes en forma horizontal. Esto es a la inversa de lo que teníamos en el caso anterior. En un diseño de casos y controles, nosotros ubicamos 22 personas que tienen cáncer de pulmón, 28 personas que no tienen cáncer de pulmón y en estos dos grupos buscamos el hábito de fumar que no lo conocemos antes de ejecutar el trabajo de investigación. Entonces el cáncer de pulmón es una variable fija y el hábito de fumar una variable aleatoria. Ya tenemos los dos casos de la presentación de porcentajes para la presentación en forma vertical y la presentación en forma horizontal. Esto es cuando tenemos una variable fija y la otra aleatoria. Pero ¿qué tal si tenemos dos variables aleatorias? En ese caso tendremos que presentar los porcentajes en forma diagonal. Esto quiere decir que el 100% solamente se va a observar en el total. Nos vamos entonces a nuestro ejemplo y tenemos un nuevo ejemplo para nuestra hoja de trabajo. Esta vez se trata del hábito de fumar como primera variable. Vamos a cambiarle en nuestra matriz de datos vista de variable. La primera será hábito de fumar y la segunda consumo de alcohol. Entonces lo vamos a pegar en nuestra matriz de datos. Nuestra primera variable, fumar, y la segunda, alcohol. Vamos a la vista de datos, hemos cambiado ya la nomenclatura. Vámonos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Por defecto ya están colocadas las variables que necesitamos analizar. Y esta vez en casillas hacemos un clic
Ya no vamos a utilizar ni columna ni fila, sino el total. Esta es la última opción que nos faltaba. Le vamos a dar en continuar y luego aceptar. En esta última tabla, si te fijas, los porcentajes no suman 100% ni en forma vertical ni en forma horizontal. El único 100% que observamos es el que corresponde al total del grupo. Vamos a llevar esta información a nuestra hoja de trabajo para hacer una interpretación. Aquí lo tenemos, ya hemos copiado toda la información necesaria que habíamos obtenido en el software SPSS. Y como dijimos, pues no hay un total 100% ni en forma vertical, ni tampoco en forma horizontal. ¿Y esto por qué? Porque en las tablas donde ambas variables son aleatorias, estamos en ese tercer caso, aquí no hay una variable fija, sino ambas son aleatorias. Esta relación entre variables corresponde al objetivo estadístico asociar. Si regresamos a nuestra hoja de trabajo, fíjate que el primero dice objetivo estadístico comparar. Claro, comparábamos a los que tenían cáncer de pulmón con aquellos que no tenían cáncer de pulmón. En la segunda opción también dice objetivo estadístico comparar. Por supuesto, porque comparábamos a los que estaban expuestos al sílice respecto de aquellos que no estaban expuestos al sílice. Esto es porque la exposición al sílice puede producir fibrosis pulmonar y en el primer caso el hábito de fumar puede producir cáncer de pulmón. Pero en una asociación como el hábito de fumar y el consumo de alcohol no existe esa relación direccional. No es que el hábito de fumar produzca el hábito de consumir alcohol ni viceversa. Suelen ser dos condiciones asociadas. Es que las personas que consumen alcohol pueden tener el hábito de fumar, pero no hay una relación de causalidad, no hay una relación direccional. Generalmente ocurre así, que quienes fuman también suelen consumir alcohol. Entonces la interpretación en esta tabla no se hace en función a las comparaciones como lo hacíamos en los dos casos anteriores. Para el primer caso comparábamos a los que tienen cáncer de pulmón con aquellos que no lo tienen. En el segundo caso comparábamos a los que están expuestos al sílice con aquellos que no están expuestos. Pero en esta última tabla no hay una comparación, sino una asociación. ¿Cómo se interpreta la asociación? Pues simplemente miramos la categoría en estudio. Cuando estudiamos el consumo de alcohol, los que sí consumen alcohol son la categoría que estamos analizando, es a la que le enfocamos toda nuestra atención. Y cuando estudiamos el hábito de fumar, pues hacemos lo mismo. Nos enfocamos en la categoría que dice sí hábito de fumar. Por lo tanto, estas 14 personas tienen el hábito de fumar y también consumen alcohol. En contraparte, estas 19 personas no tienen el hábito de fumar ni tienen consumo de alcohol, o no consumen alcohol, o no son considerados como bebedores. Entonces, la analítica que se hace en una de estas tablas es mirando la primera casilla y la cuarta. Si los datos se concentran en la primera casilla y en la cuarta, quiere decir que hay una asociación. Por supuesto, para concluir de esta forma tendríamos que hacer una prueba estadística que lo veremos más adelante. Tú debes reportar la acción del día de hoy con tu hoja de trabajo donde hayas completado las 3 tablas de contingencia que hemos construido en esta presentación. Una vez que hayas completado toda esta información, vas a hacer un clic en grabar y el producto del día de hoy es el archivo módulo 2 ejercicio 9.doc. Recuerda que yo te estoy adjuntando una matriz de datos con 100 casos, con 100 filas o 100 registros, pero tú debes reducirlo únicamente a 50. La finalidad de realizar esta acción es que cada persona tenga una matriz de datos distinta y por lo tanto resultados distintos. Es por esta razón que cada participante va a colocar un código, un número distinto en la última casilla del cuadro de diálogo, seleccionar casos, muestra aleatoria.